con nuestra próxima invitada, pero pedimos a Sala Técnica que nos ponga la presentación del bloque, por favor. Contigo. Espectacular, Juan Pablo. Veíamos la viñeta que decía educación, ya la tenemos. Hoy pasamos otra vez las fronteras y entablamos el contacto con la psicóloga Shane Medina. Ella es psicóloga y terapeuta en bioneuroemoción. En breve vamos a consultarle a qué refiere justamente eso, pero desde ya le agradecemos por estarnos acompañando en esta mañana, en este espacio de 30 minutos hasta las 11 de la mañana. Buen día, señora Shane, ¿cómo le va? Buenos días, encantada de estar acá con ustedes compartiendo y pues comunicando un poco de esta información que sé que le va a ser de mucha utilidad a todos. Definitivamente, y estamos en una situación incluso aquí localmente de una crisis educativa desde el punto de vista de la situación de no cumplimiento con el sector educativo, de un año bastante complicado donde se calcula que con esta pandemia hay muy poco aprendizaje y por una cuestión de necesidad las autoridades van a hacer pasar de año a los chicos. O sea, año complicado de este 2020. Me imagino que usted en el rubro que trabaja están haciendo todos unos análisis a fondo de esta situación. ¿Qué abordaje podemos destacar ante este hecho puntual? Creo que hay que hacer una reestructuración, ¿no? De hecho, es lo que todos estamos viendo en primer lugar. Es plantearse digamos que una visión diferente a lo que hemos venido viendo durante todos los años en cuanto a la educación. O sea, hacer un cambio de estructura. ¿Qué podemos hacer y cómo podemos, desde este punto de vista, pues digamos que con los recursos que tenemos hoy día, es decir, desde casa, con internet, estando, digamos que no con el contacto físico y con el contacto diario con los chicos, con los jóvenes, en las aulas, ¿cómo podemos entonces adaptar esta situación nueva en lo que es el contenido programático o el contenido, digamos que de estudios, ¿no? Entonces es replantearse prácticamente en su totalidad todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, ¿no? Entonces, es importante también ir estudiando varios factores que tienen que ver y es la razón por la que estoy acá, algunas razones que tienen que ver con respecto a cómo el niño o cómo el adolescente o cómo el joven vive internamente todo lo que tiene que ver con ese compromiso del estudiar, ¿vale? Exacto. Cómo lo ve, cómo lo vive, cómo lo siente y ahora que estamos bajo esta situación, entonces, ¿qué es lo que siente? ¿Qué es lo que quiere? ¿Realmente cómo quiere aprender o desde qué punto de vista quiere aprender este niño, este joven o este adolescente? Y a partir de allí ir creando, digamos, bases estructurales que nos permitan abordar esta nueva situación. Totalmente. Y es allí donde imaginamos que entra esos factores que usted, al menos que tengo entendido, está denominando como las 5 heridas que influyen en el desarrollo educativo. ¿Qué podríamos decir al respecto? Tengo entendido que son 5 puntos un tanto extensos, es por ello que ya quiero darle pie justamente, señora Shane, para que nos explique un poquitito acerca de estas heridas que influyen en el desarrollo educativo del joven hoy día. Vale. Nuestra personalidad se va formando desde el primer momento en el que nacemos, ¿no? En el primer momento en el que estamos en el mundo, ¿vale? Y esa personalidad se va creando en función de todo lo que es nuestro entorno, pero ese entorno no solamente es el físico, en el lugar que estamos, con los padres con los que estamos, sino también es un entorno emocional. Y bajo ese concepto del entorno emocional y el entorno físico en el que nos vamos nosotros criando, en el que nos vamos acercando al mundo, explorando el mundo, conociendo el mundo, van surgiendo ciertas heridas, ¿vale? Cuando hablo de heridas, hablo de situaciones que suceden cuando somos pequeños y no sabemos cómo gestionarlas emocionalmente, ¿sí? Estas 5 heridas están la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación, la herida de la injusticia, ¿sí? Y la herida de, les dije, abandono, humillación, rechazo, ¿sí?
La traición y la injusticia son 5 heridas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el niño en este caso o cuando somos niños? De acuerdo a la situación que estemos viviendo en casa, con papá, con las personas que nos cuidan, digamos, inclusive en el colegio, ¿vale? Las situaciones que nos estén pasando a diario, que tienen que ver con algún tipo de conflicto, el niño, al no saberlo gestionar emocionalmente, tiende a crear dentro de sí una herida que tiene que ver con alguna de estas 5 que le acabo de nombrar. Estas heridas emocionales hacen a su vez que la persona se coloque una máscara. Por ejemplo, en el caso del abandono o del rechazo, la máscara que se coloca a la persona es: para yo no ser rechazada voy a huir. O sea, voy a huir de situaciones en las que yo me sienta como comprometido, porque realmente lo más seguro es que del resto de las personas yo vaya a recibir un rechazo. ¿Sí? Entonces nos vamos colocando máscaras dependiendo del tipo de rechazo que tenga la persona. Esa máscara influye muchísimo en nuestras relaciones interpersonales, influye muchísimo en lo que es el entorno educativo cuando estamos en el colegio. Muchísimas veces vemos o hemos visto en los últimos años el tema del bullying y cómo se ha incrementado muchísimo ese tema del poner a la otra persona o digamos que de alguna manera humillarla. Entonces es una herida de humillación que se va acrecentando muchísimo más en el niño o en la niña. Entonces influye mucho en la educación. ¿Por qué? Porque son chicos más retraídos, porque no se integran, digamos que al grupo, no pueden cumplir con las actividades, de alguna manera ya no quieren asistir a clases, inclusive cuando ya estamos en una etapa de adultos o de jóvenes que estamos en la universitaria, tiende a pasar mucho que las personas cambian de carrera o abandonan su carrera, ¿vale? Entonces, cuando una persona abandona carreras o cambia de una carrera a otra constantemente porque realmente no sabe qué es lo que quiere, entonces hay que buscar detrás de sí cuál puede ser esa herida que está sustentando ese tipo de conducta, por ejemplo. Tiene que haber necesariamente una herida detrás de lo que es justamente esta cuestión de cambiar y cambiar de carrera, porque existen casos de gente que dice: no me llenó la carrera, no es lo que yo estaba buscando, quiero algo más para mi vida, no me va haciendo toda mi vida esto. ¿Eso refleja necesariamente una herida o puede ser una cuestión de no conformismo quizás o de buscar cosas que realmente le llenen a uno? Realmente depende de la persona, porque hay muchísimas veces en que hay jóvenes que toman una carrera no porque realmente lo quieren, sino porque es lo que está establecido dentro de la familia. Por ejemplo, cuando vemos casos de familias que todos son médicos o todos son abogados. Entonces, realmente es preguntarle a la persona qué quieres tú estudiar y que no esté de alguna manera condicionado por ya una tradición familiar, es un ejemplo que puedo poner, por una tradición familiar. Como hay casos también de personas que quieren estudiar carreras que tienen que ver más con expresión artística, como por ejemplo pintores, actores o poetas, escritores, ¿vale? Y no es muy bien visto por la familia. Entonces, la familia tiene una incidencia muy importante en lo que tiene que ver la escogencia de una carrera universitaria, ¿sí? Y es allí donde, cuando me hacen la pregunta de que puede estar sustentada por una herida, sí, puede ser una herida de rechazo. No quiero sentirme rechazado, por ejemplo, por mi clan familiar, por mi familia, por el entorno, por mis amigos, y accedo quizás a estudiar algo que, si bien no me llena, estoy bien porque no voy a tener conflictos con nadie, ¿vale? Eso se da mucho en estructuras tradicionales, ¿no? Pero vivimos tiempos de mucha dinámica. La realidad económica hace también incluso a tener la posibilidad de poder tener un argumento sólido y válido para hacerle entender a la gente de que las carreras que de repente desean para nosotros son carreras que van a ir muriendo en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Sí, correctamente. Hay que evaluar también el entorno en el que estamos y cómo se va moviendo actualmente lo que tiene que ver con la economía y lo que tiene que ver con la sociedad. Hemos visto también un repunte en lo que tiene que ver en los oficios, ¿vale? En este tiempo de pandemia y de cuarentena, en los oficios más que en las carreras, ¿sí? Entonces hemos visto un repunte en esto. ¿Qué es lo que puede hacer una persona para equilibrar esta parte?
pues puede tener inclusive su carrera universitaria, pero también puede ejercer un oficio que le permita de algún modo poder equilibrar, digamos, esta nueva realidad. ¿Sí? Pero es muy importante tomar en cuenta que si la persona tiene algún tipo de dificultad, porque por ejemplo dice, wow, estudié mis 5 años, 8 años de carrera universitaria, hice mi posgrado, hice todo lo que estaba, digamos que lo que debía hacer, lo hice, estaba trabajando, pues por toda esta situación de pandemia, ya estoy recibiendo menos dinero o simplemente me botaron del trabajo, ¿sí? Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Cuando nos encerramos en una hora, ¿qué es lo que voy a hacer? Y no encuentro ningún tipo de salida, o las salidas que estoy intentando realmente no me hacen sentir bien, me hacen sentir incómodo, es bueno también buscar qué herida puede estar sustentando esa conducta, ¿vale? Pues todos, absolutamente todos, sin excepción, tenemos heridas, conscientes o inconscientes. No quiero decir con esto que sean de alguna manera a través de la familia, que se hayan establecido porque hay personas o hay familias, sí. No, le dejo terminar, profesora. Vale, hay familias que están establecidas y que tienen, digamos que un sistema de crianza, digamos que bastante ameno y bastante saludable y sano, pero también sabemos que hay familias que no, y por condiciones económicas, por condiciones afectivas de los propios padres, y eso hay que evaluarlo. Siempre la pregunta que le hago, sobre todo a mis clientes, es, ¿cómo te sientes tú ante esta situación? Que es una pregunta que todos, tanto jóvenes como adultos, y en el caso de los padres, poder trasladar esta pregunta a los niños, es ¿cómo te sientes tú hoy, actualmente, con esto que tiene que ver con el estudio, con tu carrera, con tu grado académico? ¿No? Y entonces, bueno, ok, me siento bien, no me estoy sintiendo bien. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué crees que se puede hacer para mejorar? O para que tu rendimiento sea mejor, o para que la motivación, después de este bajón que hemos tenido con el tema de la cuarentena, porque ha sido muy desmotivante para muchos, porque nos han cambiado totalmente la estructura y nos quedamos como prácticamente sin base, o con una base que no es estable, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para adaptarnos a esta situación? Y en la medida en la que se vayan haciendo exigencias o nuevos retos, digamos, ante esta nueva situación, y la persona, el niño, el adolescente, el joven no pueda cumplir o se le dificulte y realmente entre en conflicto, es preguntarse qué herida pudiera estar detrás de esta conducta que tiene la persona, porque todos estamos en la capacidad de adaptarnos, solo que hay unas personas que utilizan recursos diferentes a otras o necesitan algún tipo de recurso diferente a otras para realmente dar el 100% de lo que se requiere. Ahora, eso me lleva a plantear una cuestión que en lo particular me estoy dedicando a leer mucho. Creo que nosotros estamos en un trasvase generacional muy fuerte a nivel mundial. Hay una generación que no termina de irse. Yo hoy escribí un artículo justamente sobre el punto que nos ha jodido al presente y nosotros tenemos que construir el futuro. Incluso catalogando una generación de cristal, de incapacidad de poder sobrellevar frustraciones. ¿Es tan así realmente como plantean? A ver, tanto como el hecho de que no podemos hacer, ¿sí? La escucho. Ok, tanto de que no podemos de alguna manera decirle abiertamente al joven o al niño por el tema de la generación cristal, digamos que hay que saber administrar, ¿vale? Administrar la forma en la que vamos a comunicarnos, ¿sí? Y de alguna manera todos tenemos derechos y deberes, ¿vale? O sea, tenemos derechos, pero también tenemos que cumplir, y tenemos que cumplir a cómo está hecha la sociedad en este momento, cómo quizás va mutando la sociedad y sobre todo cómo va mutando el sistema educativo. Entonces, más que exigir y de alguna manera ejercer presión, ¿vale? Es llegar a acuerdos que sean lo más viable para todos, ¿sí? Pero en el fondo, que es lo que vengo, digamos, que a comunicar acá en esta entrevista, en el fondo siempre llevo o siempre invito a las personas a revisar realmente qué está detrás de esa conducta que tengo. En el caso de los, hiciste la denominación de los cristal, entonces, qué sustenta esas conductas que tienen que todos lo llevan al extremo?
¿vale? Entonces, es trabajar en eso. ¿Por qué? Porque llevar todas esas conductas al extremo realmente lo que trae es más conflicto, más confusión y realmente tiende a establecer un desorden en lo ya establecido o en el sistema establecido, ¿sí? Entonces, ¿qué te lleva a ti a hacer esa conducta o qué te lleva a demostrar o a querer realmente demostrarte con una conducta que es más extremista que una conducta equilibrada? ¿Qué te lleva a eso? ¿Vale? Y en función, sí. ¿Qué hay detrás de cada persona, de cada conducta? Y creo que la única manera de descifrar ello es justamente con terapia, con ayuda de profesionales que se especializaron en estas cuestiones. Y quiero engancharle una pequeña consulta. Juan Pablo, ¿sí? Adelante, José. Creo que esta entrevista tenemos que volver a tenerla de aquí a un tiempo de vuelta porque van a quedar muchísimos temas en el tintero. Me encanta este abordaje, principalmente porque a veces se hace muy difícil la comunicación entre generaciones que plantean de que la que tenemos en el presente y las que vendrán serán generaciones del fracaso. Y yo no comparto eso. Yo creo que en realidad los que nos están dejando también tienen gran parte de culpa de este proceso, ¿no? Entonces, es como que un debate necesario como para ir sanando heridas que tenemos que plantearlo de manera respetuosa y no desde el punto de vista de los prejuicios que no ayudan a construir absolutamente nada. Claro, y cuando hablas del tema de culpas, entonces yo allí te diría, más que culpas es asumir responsabilidades. Sabemos que las cosas como se han estado haciendo durante un tiempo no están dando los mejores resultados hoy, pero entonces yo acá hoy, desde acá digo, ¿qué puedo hacer yo para mejorarlo? No solamente para los que están alrededor mío, sino comenzando desde acá, desde mí. Porque acá yo como soy, como un sistema, como un individuo que tiene creencias, que tiene de alguna manera perspectivas, que tiene de alguna manera sueños, proyectos y tiene una visión quizás de la vida que quiere tener, ¿sí? ¿En qué está fundamentada esa visión? ¿En qué está fundamentada esa perspectiva de ver la vida? Desde una herida interna, desde una herida que se gestó dentro del núcleo familiar, ¿sí? Y que esa rebeldía, mira, ocurre muchísimo, Juan Pablo, en personas que de alguna manera tienen o que no han tenido, digamos, que una educación familiar o un ambiente familiar afectivo que sea realmente proactivo, ¿vale? Y la creencia nos dice, o nos ha enseñado la cultura, que nosotros debemos respetar a papá y a mamá por sobre todas las cosas, merecen respeto. No hay que hablarles o criticarles o decirles porque faltarles respeto. Y ese faltarles respeto tiene sus consecuencias. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una persona se reprime de esa manera y realmente siente muchísimo rencor y muchísima rabia por la situación que ha vivido internamente en su núcleo familiar? Cuando sale y es un adolescente, quiere destrozar todo lo que se encuentra a su paso a nivel institucional, ¿vale? Sale y quiere, no está de acuerdo con las leyes, no está de acuerdo, digamos, que con los puestos de jefatura y de alguna manera se ve en la sociedad cuando estamos en contra de los sistemas, en contra de todo lo que signifique una autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad en casa realmente fue de abuso. Y como yo no puedo reclamar en casa, porque no se me permite, porque fui criado y estructurado a nivel mental, de que yo debo respetar por sobre todas las cosas mi autoridad en casa, tengo que respetar mamá, tengo que respetar papá, ¿no? Cuando salgo a la calle, quiero destruir y destrozar todo y estoy completamente en desacuerdo en todo. ¿Sí? Sí, efectivamente. Y me parece resaltante destacar la desmitificación ya de la cuestión de hacer terapia o de ir a profesionales de la psicología, porque finalmente somos un sistema, como menciona la psicóloga, que necesita cierta guía, cierta estructuración. Y en Paraguay al menos todavía la cuestión de salud mental es una tarea pendiente como muchas de las cuestiones, pero bueno, esperamos de que definitivamente sea una cuestión que con el tiempo y las nuevas generaciones se vayan tomando un tanto más en serio. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo, psicóloga. Le agradecemos mucho las informaciones Gracias que a nos ustedes. ¿Nos acompaña desde dónde?
Desde Bolivia, estoy actualmente en Bolivia, sí. Desde Bolivia. Ahora, que José, si me permitís, para aprovechar la gente, porque esto cuando realmente da gusto, el tiempo pasa muy rápido Sí. y la conversación se Así hace es. realmente interesante. Yo ni sentí que estábamos llegando hacia la parte final, pero quiero aprovechar para la gente que nos está viendo. Licenciada, si tiene alguna página web, está en las redes sociales, ¿cómo la gente hace para A ver, contactarnos y para poder hablar? en mis redes sociales, en Instagram, Shan, S-H-A-N-E, piso Caroní, ¿vale? Repito, arroba S-H-A-N-E, piso Caroní. Por allí me van a encontrar. Y en Facebook, arroba Camino a lo Posible, es mi página en Facebook. ¿Vale? Ok, camino lo posible, interesante. En Ojalá que Facebook. Sí. realmente la gente pueda ponerse en contacto con usted. Llegamos al final, José. Sí, 14:30 horas la repetición de este foro empresarial. A la gente, gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Como siempre, nuestros deseos de que tengan una excelente jornada. Muy buenos días. Buenos días.